Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra sexta clase de Panorama del Nuevo Testamento. Soy Anita y hoy día estudiaremos el capítulo 3 titulado El Evangelio de Juan. Juan nos cuenta de los milagros que hizo Jesús cuando estaba en la tierra. De la misma manera, Él sana hoy por medio de la fe y las oraciones de sus seguidores. Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dice comprendiendo el Evangelio de Juan. Vamos a ver el autor, la fecha y el propósito. Primero, el autor del cuarto Evangelio fue el apóstol Juan. Era un pescador e hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Tenía aproximadamente unos 25 años cuando Jesús lo llamó. Y también se cree de que él había sido discípulo y seguidor de Juan el Bautista. Juan 1:40. Juan era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Este se refería como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13, 23 y 19 del 26 al 27. El amor del Señor cambió por completo a Juan porque antes se les conocía junto a su hermano Jacobo como los hijos del trueno, porque quiso que mandara fuego que descendiese del cielo para destruir a los samaritanos. Pero el amor paciente del Señor lo cambió por completo a un apóstol apacible. Juan de anciano era manso. Tercera de Juan podemos ver esa referencia. El Evangelio de Juan fue escrito entre los años 80 y 95 después de Cristo, probablemente después de 20 años de la escritura de Mateo, Marcos y Lucas. Los seguidores del Señor lo habían predicado por todos lados. El Evangelio de Juan fue uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Solo las otras cartas de Juan surgieron después del Evangelio. Conocer la fecha de este Evangelio nos ayuda a discernir su propósito. El propósito de este evangelio está claro en Juan capítulo 20 del 30 al 31. Él quería que la gente creyera que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y recibiera la vida eterna al seguirlo. Cuando Juan escribió este evangelio, la vida y las enseñanzas de Jesús ya eran conocidas. Juan no necesitaba repetir lo que los otros evangelios ya habían enseñado. Pero habían falsos maestros que atacaban el evangelio. Estos negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios que se encarnó. Mateo enfatizó que Jesús era el hijo de David. Lucas enfatizó que era el hijo del hombre, pero Juan enfatizó que Jesús era el Hijo de Dios. Juan señala que Jesús se refiere a Dios como mi Padre 35 veces. Afirmó que él era igual a Dios. Juan 5:18. Juan no registra la genealogía de Jesús ni su nacimiento, más bien enfatiza que Jesús era el Hijo de Dios desde el principio. Juan 1:1. Y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan no escribe desde la niñez, tentación, transfiguración de Jesús, entre otras cosas, ya que todo esto era conocido cuando lo escribió. Pero una y otra vez enfatiza la deidad de Jesús. Él presenta al Hijo de Dios para que los incrédulos lo reciban y para que los creyentes lo sigan. Hay tres palabras importantes que nos ayudan a aclarar el propósito de Juan en los versículos 30 al 31 del capítulo 20. Estas son señales, creer y vida. Ve, señales. Es la palabra que Juan usa para los milagros de Cristo. Estas tienen un propósito. En Juan las señales ayudaron a la gente a saber que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo realizó muchas señales y Juan señaló 7 para enfatizar la deidad de Cristo. Luego estudiaremos más sobre la verdad espiritual relacionada con cada una de estas señales. Veremos un diagrama un poquito más adelante. 5 de estas señales estaban registradas solamente en Juan. La alimentación de los 5.000 y Jesús caminando sobre las aguas también están en los otros evangelios. Vimos señales, ahora vemos la letra C, que es creer. Juan usó la palabra creer aproximadamente 98 veces en su evangelio. Esta es una palabra de acción, mostrando que algo sucede. ¿Cómo enseñó Juan lo que significa creer en Jesús? Mediante ejemplos. Creer en Jesús. Creer es la palabra que muestra la respuesta de la gente a Jesús. Si ellos creían en Él, pasaban a ser sus seguidores. Pero si no creían, comúnmente llegaban a ser sus enemigos. De la vida. La vida es el resultado de creer en Cristo. La gente recibe la vida cuando lo recibe a Él. Juan también escribió otra carta y dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. Algunos hablan de la vida eterna como si fuera un regalo que viene por sí solo. La vida eterna es gratis, pero no es un regalo que viene solo. Es el resultado de nuestra relación con Jesucristo. Una mano tiene vida si está conectada a una persona viva. Una fruta está viva si está conectada a una planta y un árbol vivo. Jesucristo es vida.
Juan 1:4, 14:6 y Colosenses 3:4. Los que están conectados a Él tienen vida eterna. Los que están separados de Él experimentarán el castigo y la muerte eterna. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. El propósito de Juan al escribir el Evangelio es poner a sus lectores cara a cara con la persona que se llama a sí mismo Dios. Juan 1:1, Juan 20-28. Nos escribió para alentarnos a creer en Jesús. Creer en Jesús quiere decir recibirlo y venir a Él. Quiere decir comer, beber, seguir, mantenerse, entrar, escuchar, obedecer y permanecer en Jesús. O sea, cuando predicamos nosotros y la gente nos dice, no, sí, yo creo en Dios. Creer no es solamente en el hecho de decir, sí, yo creo que está. Sino que creer conlleva una acción, que el que cree lo recibe y va a Él. Y vive y permanece toda su vida rodeada en Jesús. Vamos a ver ahora la estructura de Juan. Introducción de Juan. La introducción en el capítulo 1 del versículo 1 al 18 es muy importante porque contiene el mensaje de todo el Evangelio. En ella Juan presenta 3 temas principales de su Evangelio. Primero, la persona principal es el Verbo. El Verbo es Dios, el Creador, el dador de la vida, el que fue hecho carne. Jesús es el Verbo que nos cuenta del Padre. Juan 1:18. Las palabras principales son vida, luz, oscuridad, testimonio, creer y verdad. La acción principal es el conflicto. Juan usó términos simples para describir las batallas. La luz y la oscuridad se oponían la una y la otra. Usó palabras comunes para mostrar un gran conflicto espiritual. Mostró que Jesucristo es amigo de los que le reciben y caminan en la luz, pero Él es juez y enemigo de los que lo rechazan y se quedan en la oscuridad. Juan es un contraste entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, entre la gracia y la ley. Así mismo, Juan es un evangelio de conflictos y contrastes. Estos grandes conflictos se extienden a través de Juan hasta el conflicto final. Vemos el conflicto entre la cruz, la muerte y la resurrección vida. ¡Aleluya! Jesús resucitó siendo el vencedor de la muerte. Ahora vamos a ver el bosquejo de Juan. Tenemos la introducción, el prólogo, la presentación del Hijo de Dios, Juan 1, del 1 al 18, a el ministerio público del Hijo de Dios, 1:19 al 12:50, B, el ministerio privado del Hijo de Dios, 13:1 al 17:26, C, el ministerio en la muerte del Hijo de Dios, 18:1 al 20:31, D, conclusión, el llamado final del Hijo de Dios, 21:1 al 25. Y ahora vemos la conclusión. ¿Qué es lo que sacamos de la conclusión de este bosquejo? Dice, la conclusión enfatiza el resultado del Evangelio. Los que creyeron en la verdad, como Pedro, seguían a Jesús. El creer inspira a servir. O sea, no es solamente el creer, yo creo porque puedo creer en unicornios, puedo creer en hadas y puedo creer en esas cosas. Pero el creer te inspira a hacer algo, una acción, que es servir. Juan 21:19. Pedro aprendió que creer en Jesús era más que confesarlo con palabras. Era la necesidad de darse a sí mismo completamente para el servicio. Todo el que cree en Jesucristo le sirve de alguna manera. La fe y las obras deben trabajar juntas, pues la una sin la otra es inútil. Las enseñanzas de Jesús en Juan, la relación entre las señales y enseñanzas. A continuación vamos a ver un cuadro donde nos explica señales o milagros que hizo Jesús y las enseñanzas que nos depara la palabra. Las señales le dieron a Jesús la oportunidad de enseñar. Sanó a un hombre que estaba junto al estanque de Betesda en Jerusalén. Los judíos cuestionaron su derecho de sanar en el día de reposo. Esto le permitió a Jesús enseñar sobre quién era Él. Enseñó que Él era igual a Dios. Juan capítulo 5 del 17 al 18. Jesús afirmó que Él es el que levantará a los muertos y los juzgará. Versículos 21 al 30 del capítulo 5. Estamos enfatizando la relación entre señales y verdad. Juan 6, el Señor alimentó a más de 5,000 personas. Felipe no podía resolver ese problema y Andrés trajo un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. El Señor lo usó para alimentar y suplir las necesidades físicas de esas personas. Al día siguiente la multitud volvió buscando más comida. Jesús les dijo que no trabajarán por la comida que perece. Entonces les enseñó sobre la necesidad espiritual. Aquí fue cuando dijo, yo soy el pan de vida. Así vemos el significado de la señal. En el próximo cuadro podemos ver donde aparecen mencionados los 7 yo sois, que son usados para demostrar a la gente quién era.
Yo soy era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Fue el nombre que Dios usó para revelarse a sí mismo a Moisés en Éxodo 3:14. Nuestra Biblia traduce yo soy como Yahvé, Jehová o el Señor. Jesucristo afirmó ser aquel yo soy cuando le dijo a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Él se dio a sí mismo el título de Dios, yo soy, de las escrituras del Antiguo Testamento. Esto enojó mucho a los judíos que quisieron apedrearlo. Los que creen que el Señor dijo la verdad, creen que Él es Dios. Y ahora ya para terminar, vamos a ver las lecciones aprendidas por medio de personas que hablaron con Jesús. Juan usaba a las personas para enseñar lecciones sobre la fe. A través de Andrés aprendemos que debemos compartir nuestra fe con otros. Juan 1:35 al 42, 6 del 8 al 9 y 12 del 20 al 22. Trajo a su hermano Simón a los pies del Señor, trajo al muchacho para la multiplicación de los 5,000, alguien que su fe estuvo activa. Su creer no fue solamente que creo, sino que quería que otros compartieran lo mismo que él tenía. A través de Simón Pedro aprendemos que Jesús cambia a los que creen. Juan 1:42, 6 del 68 al 69, 13 del 36 al 38, 18 del 15 al 18, versículos 25-27 y 21:15 al 22. De instrucciones finales en el aposento alto. Jesús dio un sermón extraordinario cerca del final de su vida que se registran en Juan capítulo 13 al versículo 16. La gente a menudo lo llama el sermón del aposento alto. Los detalles se encuentran solo en Juan. Jesús había terminado su ministerio público en el capítulo 12. Entonces reunió privadamente a sus discípulos. Le habló sobre dos acontecimientos importantes que sucederían. Primero les dijo que él se iría pronto y que ellos no podrían irse con él, pero les prometió volver y llevarlos a la casa de su padre. Y segundo, prometió que no los dejaría solos. Juan 14:18, que él enviaría un consolador para estar con ellos, el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan engrandece nuestra vida, presenta la vida y las enseñanzas de Jesús de una manera que añade a los sinópticos. Los 4 evangelios nos dan una comprensión completa de Jesús, quién es, qué hizo y qué enseñó. Bueno, hemos terminado el video de esta semana. Si tienes alguna duda, alguna consulta, no dudes en hacérmela de manera personal en el grupo de WhatsApp o dejarlo aquí en los comentarios. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Vamos a comenzar con el estudio de Hechos. Así que el Señor te bendiga, que tengas una linda semana y nos vemos la próxima. Bye.